buenas tardes, buenas noches desde donde sea que nos escuchen. Bienvenidos a este su podcast Desinformados. Hoy, en conexión con el podcast anterior, trataremos las vivencias de los actores del conflicto armado. Hoy nos acompaña Daniel, soy básicamente un líder comunitario. Yo soy Lucía y soy la historiadora. Compartiré pues una mirada como más histórica de este evento. Mucho gusto a todos, gracias por la invitación. Yo soy Juan David Guevara, voy a encargarme de la parte psicológica. Vamos a ver un poquito del impacto social, las heridas que pues le generan a las personas y en general a ver un poquito de ver si se puede un proceso de sanación. Hola a todos, gracias. Mi nombre es Gabriela, yo soy la experta en memoria y yo les compartiré cómo se trabaja la verdad, la justicia y la reparación, porque es importante tener en cuenta la historia verdadera para cumplir la memoria de todas las víctimas de esta situación, porque la memoria no es el pasado, sino es un derecho. Mi nombre es Samir Soleivanegas Cárdenas. Hablo como un sobreviviente de un caso particular dentro del conflicto armado que tuve que vivir en el municipio de Trinidad, en Casanare, con enfrentamientos que realmente llegaron a afectarme tanto a mí como a mis allegados y a mis familiares. Y quiero ser también una voz que represente muchas de las víctimas que han estado en este conflicto armado. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Diego Murillo. En esta ocasión haré parte de la voz del periodista, indicando información, algunos datos relacionados a la información que van dando, complementando todos los testimonios y eh, lo que se dialoga en este podcast. y esta voz que los acompaña Sebastián Quintero Jaimes, el moderador y conductor de este su podcast. Entonces, para empezar, debemos tener en cuenta de quiénes son los actores que vamos a hablar. Entre estos tenemos cárteles de la droga, grupos paramilitares, víctimas, el Estado y grupos al margen de la ley, que después pasarían a ser también cárteles de droga. Bueno, yo digamos que quiero hablar pues, de la parte como más histórica, digamos, de 1958, digamos, como hasta 2012, que es digamos, la concentración mayor. Aquí ocurren 220.000 muertes que son directamente, digamos, causadas por el conflicto armado. Esta cifra es comparable, pues para que tengan una dimensión, con la población total de Popayán, por ejemplo, o Sincelejo. Y yo opino que lo más crucial de esta guerra no ha sido, digamos, como en sí los combatientes, sino también las víctimas civiles, digamos. Ok, sí, déjame profundizar un momento ahí, y es que estamos hablando de más de 27.000 asesinatos en ese punto. Y vemos que el 81% de estas personas eran civiles. Ni siquiera estamos hablando de que los que fueron asesinados eran partidarios o agentes activos del conflicto, como militantes del ejército o de las guerrillas o grupos paramilitares. Los civiles eran el foco, eran el punto principal en cuanto a esa guerra. Luego podemos hablar un poco del desplazamiento. Tenemos más de 4.7 millones de personas desplazadas de sus hogares, campesinos mayormente, que tenían que ir a las grandes ciudades y se convertían rápidamente en habitantes de calle, porque no tenían la ayuda del gobierno, no había un estado que pudiera regular esto. También podemos hablar un poquito de el Magdalena Medio en cuanto al tema de los Montes de María. También fue un foco bastante importante en el tema de esta guerra. Y también, aunque el dato de los asesinatos es una cifra bastante impactante, me gustaría mencionar que también se popularizó mucho y era bastante común el tema de los secuestros. Y no estamos hablando de que estuvieran secuestrando solamente a la gente rica y a la gente con poder. En el día a día se veía cómo secuestraban a los conductores de bus, a los padres de familia, a los profesores, y esto se volvió el día a día de la gente y de las personas colombianas durante mucho tiempo. Yo creo que hay que también tener en cuenta básicamente el impacto que tiene pues a nivel psicológico todo lo que tú describes. Por ejemplo, lo que tú decías en el Magdalena Medio, hubo muchos problemas de adquisición de discapacidad y hay un problema literalmente y es esa discapacidad, cómo afecta la identidad. Nosotros tenemos una forma de reconocernos físicamente y a la hora de hacer un daño sobre eso,
literalmente perdemos nuestra identidad, sentimos que estamos completamente idos. Creo que conocí el caso de un niño que literalmente tenía como 15 años, que había perdido una pierna por una mina y no quería volver al colegio. Literalmente lo que prefería era decir que no estaba en casa, no quería que lo vieran así. Ya no se sentía como él mismo. Entonces, ¿cómo vemos que literalmente estas cosas tienen una consecuencia mucho más allá de literalmente el inconveniente físico, ¿cierto? Que pues no, ya no solo es la capacidad, sino literalmente es un problema que es moral, psicológico, algo que literalmente lo puede estar afectando por el resto del tiempo. Yo comento mi experiencia personal, al menos con lo que fue esta experiencia con muchos de estos grupos armados. Un impacto que realmente fue muy fuerte en mí fue el cómo tanto guerrillas como paramilitares, independientemente de qué facción fuesen, siempre trataban de extorsionar a mi familia porque lo que siempre hacían era pues ir hacia donde pues teníamos nosotros nuestros campos muy cerca del pueblo por Trinidad y siempre nos amenazaban con que teníamos que darles pues un monto, un dinero para que pues ellos no nos hicieran absolutamente nada, porque pues de lo contrario bien se podrían llevar a alguno de mis hermanos menores o algún familiar podría literalmente morir. Por eso considero que es muy importante escuchar las voces de los ciudadanos, que prácticamente Colombia se vio envuelta en una guerra civil. Entonces, la memoria no puede quedarse en lo individual, en solo lo que vivieron las personas y ya está, sino se debe compartir, porque al compartirlo hay una denuncia, se exhibe la información que mucha gente no conocía y la denuncia como factor puede ayudarnos a que las cosas no queden impunes. Es por eso que esto se debe visualizar, visibilizar, perdón. Me parece muy importante lo que dice sobre la iniciación. No solo es el hecho también de darnos a conocer, sino literalmente siento que esto ayuda a las personas que son víctimas. Ujú. Literalmente no sirve nada decirles como sé fuerte, literalmente ya pudiste pasar. Eso lo único que hace es algo, eh, Victimizar. sí, y básicamente los invalida emocionalmente. Ajá. Entonces, la parte importante es literalmente reconocerlos y aceptarlos, ¿sí? No permitirles que literalmente sientan ese dolor a la hora de decirles, de invalidarlos emocionalmente, hace que terminen en una soledad que podría ser peor a nivel psicológico. Retomando un poco también lo que decía Gabriela, yo digo que la resiliencia no es una cuestión individual. Siempre tenemos que estar acompañados en estos procesos de, pues, de reparación, de sanación, junto con nuestra comunidad. Siempre hay que juntarnos con personas que hayan vivido pues, nuestras mismas experiencias. Y pues esto fue lo que hicimos nosotros digamos, en mi comunidad de Montes de María. Y pues básicamente nosotros estábamos muy atosigados por los conflictos, por los grupos armados. Entonces nosotros lo que hacíamos era reunirnos y mediante simplemente charlas, diálogos, e incluso folclore o cultura, un montón de cosas que podíamos hacer juntos y para no básicamente perdernos en solamente armas y cosas. Entonces es importante saber que uno no está solo en estos momentos y que pues todo siempre hay esperanza pues mediante la comunidad. Pasando por toda esta introducción, ahora nos adentraremos en cada uno de los actores para tratar de desentrañar cuáles fueron las vivencias que desencadenaron todo este conflicto. Para empezar a hablar de varios de estos actores que pues han estado dentro de este conflicto armado, creo que lo más importante es hablar ante todo de todas las víctimas que han tenido que pasar por este momento histórico realmente lúgubre, especialmente porque he visto yo que guerrillas o paramilitares, más allá de las motivaciones que tuvieran, digamos, al momento de pues hacer lo que estaban haciendo dentro de no solo mi municipio de Trinidad Casanare, sino de también en otros lugares en la región colombiana, está en el hecho de fundamentalmente cuáles son las posiciones que hay acá, porque leyendo historia me he dado cuenta que es grande el hecho de que venimos desde la propia independencia, desde la Guerra de los Mil Días, desde la época de la violencia, desde que habían básicamente sectores de izquierda, de derecha, se involucra también el narcotráfico y empiezan a ver todo este reguero no sé si decirlo como creencias, ideologías, que se empiezan a involucrar y que
al final del día llegan a tener un fin que buscan algo para el país, sea bueno o sea malo. Me gustaría en este punto aclarar y reforzar todas las ideas que hemos mostrado con una historia. Una mujer que conocí hace un tiempo, entrevistándola, llamémosla Elena, por ejemplo, para proteger su identidad. Estábamos en unas fiestas patronales, en un ambiente completamente seguro. En un momento empezó a sonar joropo, algo de música llanera. Esta mujer empezó a desesperarse, tuvo un ataque de pánico en ese momento. Estaba temblando, no podía respirar, no estaba en sí, no podía estar en sí. Esto debido a que una vez logramos calmarla, hablamos con ella y nos mencionó que el grupo armado que secuestró y torturó y asesinó a su marido ponía esta música llanera mientras lo torturaban. Entonces, literalmente ella se encontraba en otra habitación mientras esta gente torturaba a su marido en la sala de su casa escuchando esa música. Entonces vemos como está este estrés postraumático y este trauma que va a quedar siempre arraigado a las víctimas. Y eso son cosas que no se pueden sanar. Es un flashback sensorial, literalmente que ella escuche eso, literalmente le vuelve a recordar, su mente vuelve al pasado y ese trauma se ancló literalmente a esa emoción. Sí, esa emoción de sentir ese dolor, la pérdida, lo asocia literalmente con esa música y literalmente su cuerpo siente que otra vez está en peligro. Entonces es una trauma, como les había dicho, es una herida que es silenciosa, que queda ahí para siempre y a pesar de que la guerra por el territorio ya acabó, la guerra sigue todavía en la mente de las víctimas, de muchísima gente en este territorio. Y entrando a debatir sobre eso, ahí es donde entra de la mano del Estado programas de reinserción para las víctimas, porque las víctimas también merecen una reinserción a la sociedad. No se puede esperar que después de traumas tan fuertes como el que acabamos de escuchar, una persona pueda volver a hacer vida normal. Entonces, digamos, salen iniciativas como de parte de la JEP, en donde, digamos, cuando se desmovilizó las FARC en 2016, todos los fusiles que fueron entregados se fundieron para hacer placas de metal. Esas placas de metal fueron usadas para hacer un monumento con las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Esas placas actualmente son las baldosas del Museo de Memoria Histórica que queda ubicado en el centro histórico de Bogotá. Y entonces, digamos que con todo esto, también quiero traer a colección la JEP, que es un actor post-conflicto que intenta, bueno, intentaba porque ya se cerró, rescatar todas esas historias de verdad sobre los victimarios, sobre las víctimas, que es lo que hoy vamos a tocar en este podcast. También es importante reconocer que en cuanto a la reparación de lo que tú mencionas, siento que deben haber garantías de reparación para ambos lados, porque mucha gente podría pensar que esto es una guerra entre dos bandos y tú escoges un bando, y como si fuera un partido de fútbol, imagínense, pero yo siento que con lo que nos ha contado la historia y en el contexto en el que ocurrieron todas estas situaciones, en realidad todos fueron en parte víctimas, debido a que se sabe que los reclutamientos se hicieron a los niños más jóvenes de las comunidades. Entonces, ¿cómo esperamos que se haga una reinserción social si no aceptamos a las personas que no tuvieron ni siquiera una opción o una decisión de entrar o no? Exacto, y que fueron forzados a convertirse en actores de este conflicto. En mi caso, digamos, en el caso de mi comunidad de Santa María, entre los años de 1996 y 2003, los grupos paramilitares hicieron más de 42 masacres contra la población pues, de mi comunidad. Y pues estos asesinatos fueron acompañados de muchas cosas como torturas, violencia sexual y nunca tuve una reparación por parte del Estado de esto. Pues hasta ahora que simplemente cuentan las víctimas que según un registro de acción social fueron simplemente 30.677 personas las que fueron asesinadas o abandonaron sus tierras también. Y pues realmente solamente las cuentan, más no hacen ningún acto para subsanar esto, siendo que son paramilitares y todo esto. Claro, también relacionado a esto, por ejemplo, está el caso de Raúl Carvajal, que es bastante reciente, yo no sé si ustedes alguna vez lo conocieron. Él era un señor que estaba en el centro como con su campercito, digamos, y de ahí él contaba la historia de su hijo,
él luego sacó un libro en 2023 y la historia del hijo era pues como que había sido asesinado y habían encubierto un montón de cosas. El hijo era militar y digamos como que lo habían, digamos habían señales de que lo habían matado los mismos militares, la cosa, y se habían cubierto mucho. Y él pasa por muchas situaciones. De hecho, él va incluso a hablar con Uribe, o sea, a la finca de Uribe, eh, pues con todo el miedo de que lo maten o lo que sea, pues porque obviamente estaban dispuestos a hacer eso. Y él contó su historia sin descanso acá en Bogotá hasta que él muere, digamos. Y él nunca tiene ninguna reparación, pues hasta después que, digamos, ahorita se están haciendo los casos de Uribe y las cosas, pero esto aún es muy reciente, o sea, todavía hay gente que... No ha sido reparado, no se le han dado garantías. Ujú. Yo creo que algo que es muy importante al hablar con el tema de las reparaciones y lo que la JEP ha intentado para todos nosotros, especialmente las víctimas del conflicto armado, está a veces en las historias mismas, tanto por lo que me tocó vivir, porque en Trinidad sí puede ser común que hubieran enfrentamientos entre guerrillas o incluso enfrentamientos entre las guerrillas y algunos de los grupos paramilitares, en lo que uno lo único que podía hacer pues a lo mejor era simplemente pues ocultarse debajo de la cama sin que a uno lo buscaran, porque no solo era simplemente pues un intercambio de disparos donde, sabes, estabas escuchando quizás lo peor y ni siquiera imaginarás lo que le podrían pasar a las otras personas. Decía escuchar personas que igual fueron disparadas, que murieron, sino incluso historias que se llegan a asemejar muchísimo con al menos lo vivido. Otra de las que recuerdo cuando yo he tenido un interés particular en pues mirar esto, porque por ejemplo, una víctima de alguien muy famoso en Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la selección de Colombia, él comentaba que en el pueblo de Necoclí, en donde pues él, si no estoy mal, había nacido, él fue una de las víctimas en donde llegó la mala suerte de que entraron uno de estos grupos y mataron a su papá. Y él estaba debajo de la cama cuando el papá le había dicho que se quedara ahí y que no dijera absolutamente nada, mientras se tenía que aguantar el dolor, la sensación del nudo acá en la garganta, de sencillamente escuchar cómo le estaban disparando a su papá. Claro, y estos son los casos que conocemos, ¿no? Porque aquí me gustaría plantear una pregunta y es si la justicia realmente se ha escuchado lo suficiente. Porque sabemos que durante décadas en Colombia los medios de comunicación se han encargado de mostrar al mundo una verdad procesal, una verdad filtrada y enfocada a hacer ver a los como buenos a las personas que tienen el poder. Pero tal vez con esto no estamos viendo todo el panorama o todos los puntos de vista. Tal vez con esto no se está llegando a una justicia real o a una verdad real que satisfaga las necesidades de todas las víctimas y de todos los actores que estuvieron en este conflicto durante tantos años. Hablar de falsos positivos o de parapolítica en este punto también me parece importante porque es algo que no se toca en los medios de comunicación o que se da como por una verdad que todos conocen pero que no se habla y parece que no hay reparación y que no hay justicia respecto a esto. Sí, ¿no? Y volviendo sobre la verdad, también hay que pensar sobre las cosas que se dan sentadas por hecho, ¿no? Como los falsos positivos que se dan por hecho que son solo una cifra y ya está ahí, no existe una reparación real para las madres que a día de hoy siguen sin saber dónde están sus hijos. También hay que tocar el tema de los líderes sociales. Y es que hablando de cómo la mediatización quita el foco de las cosas que importan, hemos tenido una masacre de líderes sociales como ninguna otra. O sea, y se obvia mucho el hecho porque simplemente es otro titular, pero durante estos últimos años en los que se supone que ha habido paz, los líderes sociales son los que se han llevado todo el peso del conflicto armado en sus hombros. Y son personas que de los pueblos, como decíamos, de donde vienen jugadores, de donde vienen todas estas personas que de la Colombia profunda, que tratan de cambiar esa situación de reclutamiento forzado, de dar más oportunidades a los jóvenes, y es algo que tenemos que decir si vamos a hablar de actores en este conflicto. Es importante y no creo que se haya hecho. Respuesta a tu pregunta, no creo que haya justicia y siento que es muy importante porque sin esa justicia o esa verdad no hay una impunidad y no hay cierre para las víctimas.
y eso entonces genera un desgaste en su mente, se sienten ineficientes y literalmente se vuelve un desgaste emocional y sienten desprotección total y no van a confiar para nada en un estado que literalmente no les ha dado esa capacidad de cerrar, de terminar su ciclo. Aquí hablando, para complementar un poco, es que considero que ni siquiera de los casos más reconocidos de las víctimas se ha hecho justicia o se ha hecho un cierre. Por ejemplo, podemos hablar de víctimas de casos que se hicieron bastante famosos, como lo es el secuestro de Ingrid Betancourt, los secuestros a Diana Turbay, todo lo que sufrió la familia Turbay. Ni siquiera en esos casos que son tan mediáticos y que vienen de personas que tienen mucho poder, siento que no había ni siquiera un cierre. Por ejemplo, Jaime Garzón, que también fue víctima de este conflicto, todo quedó impune, por así decirlo. No hay, no se habla de eso ni siquiera. Es una verdad o una historia incómoda que no les gusta contarla. Y que aún mucha gente está negando, ¿no? O sea, aún mucha Ujú. gente es Mm, fiel creyente de que eso nunca pasó, de que eso es mentira, que es propaganda, que no, como no, esos son pruebas inventadas, con todos los testimonios, con todas las pruebas. Igual hay gente que se niega a creer en esas realidades. Incluso altos dirigentes del gobierno actual, digamos senadores, en entrevistas recientes, cuyos nombres no vamos a mencionar, pero se dan casos de total negación del Estado hacia los hechos que de verdad han pasado. Y es una verdad innegable. Un miembro de mi comunidad incluso dice, San Jacinto aprendió de la guerra a usar la cultura como arma para vencer la violencia. Esto es muy importante ya que nosotros también estamos haciendo en nuestra comunidad un festival que se llama el Festival Autóctono de Gaitas, que básicamente lo que hacemos ahí es reunir a toda la comunidad, hacer canciones, un poco de cultura, comida, de todo un poco para simplemente mantener vivo todo este recuerdo y todo esto para poder subsanar o de alguna manera entre nosotros estar unidos en frente a esta problemática tan terrible que nos pasó y nos sigue pasando. Transformación del dolor. Tal vez solo recordar no sea necesario. Siento que es importante, ¿sí? No podemos repetir las cosas que ya pasaron, pero si no le damos a las víctimas la capacidad de convertir esa sensación de dolor a una sensación de enseñanza, de literalmente de tener esperanza, como lo que hacen, por ejemplo, en San Jacinto, entonces no podemos a terminar haciendo esa conversión y vamos a terminar siendo ciegos ante todo lo que está pasando y no le vamos a dar la capacidad a las víctimas de sobrepasar y de ir más allá. Mira, en este punto tal vez me estoy adelantando, pero como lo mencionaste, creo que queda bien aquí, y es que estás hablando del tema del perdón y de transformar ese dolor, ¿no? Pero desde mi punto de vista, no sé realmente si puede existir perdón sin verdad, porque realmente no conocemos realmente los actores profundos que hicieron parte o influyeron en ese conflicto. No, yo como periodista trabajo con la verdad, con Mm, los hechos que se pueden documentar y explicar, pero no sabemos dónde están los desaparecidos, por ejemplo, ya lo mencionamos. No sabemos quiénes financiaron la guerra, porque de algún lugar tuvo que haber salido los recursos para financiar esa guerra. Y eso no se sabe quiénes son los generales que dieron la orden, quiénes realmente. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a las víctimas que perdonen, que a su vez estamos solamente revictimizándolas en ese punto, si no tienen a quién perdonar? Si no se sabe quién fue el real culpable o el partidario de todas las masacres y de todas las muertes que hubo. Usando eso de introducción, me gustaría ahora pasar con la parte de los victimarios. Y es que obviamente tenemos cárteles de la droga, grupos paramilitares y grupos de guerrillas. Eh, Llamemos a colación a la experta en memoria para que nos dé pinceladas sobre el tema. Claro, entonces yo les voy a dar un breve contexto del surgimiento de los dos victimarios, las guerrillas y los paramilitares. Entonces, los grupos armados de la ley, que son las guerrillas, surgieron después de la época de la violencia y son grupos armados de campesinos que querían contrarrestar la violencia de el Estado y los terratenientes con un poco de la influencia de la Revolución Cubana que surgió en 1959. Entonces, pues nacen como
como un grupo con un idealismo marxista-leninista que querían generar una revolución agraria y tomar el poder hasta lo que conocemos hoy en día. Y por otra parte, los paramilitares más o menos surgieron en el año 1980, que nacen como grupos armados privados de autodefensa que fueron financiados por ganaderos, por terratenientes, por narcotraficantes o por políticos locales. El objetivo principal de los paramilitares era combatir las guerrillas locales que secuestraban y extorsionaban a los de su misma comunidad hasta lo que conocemos hoy en día. Bueno, yo quiero hablar de otro libro que se llama La Tormenta, es de Germán Castro Caicedo. Y este libro habla de cuatro puntos de vista relacionados, digamos, como a esta guerra. Y en unos, por ejemplo, habla de una chica a la que secuestran a su hermano. O sea, ellos tienen muchos problemas, tienen una finca y su hermano está en la finca. Secuestran a su hermano y ella tiene o decide pagar a paramilitares para el rescate del hermano, pues porque los tenían la guerrilla. Pero al revés, también cuenta historias de gente que como que fue salvada por la guerrilla de el abuso militar o paramilitar. Creo que pues en el tema de libros, creo que yo leí uno que se llama Cubierta Verde, que es de Angie Vanessa Ruiz. Habla literalmente sobre el conflicto armado, pero utiliza mitos y leyendas. Entonces, por ejemplo, aparece la que es la Llorona y se lleva a los niños de la guerra. Entonces, ¿cómo podemos ver que literalmente están estos síntomas de poder asociar literalmente el daño, el dolor, el abuso físico y moral con un ente que literalmente es sobrenatural? ¿Cómo lo podemos ver? Me parece un libro muy interesante por eso mismo. Yo como víctima quiero comentar algo muy importante que pues está ocurriendo ahora mismo con la JEP y pues generalmente con este proceso de reparación, verdad y pues reconstrucción de la memoria. Em, Voy a resumirlo a gran medida. Se supone que pues después de los acuerdos de paz que se dieron durante el gobierno de Santos por allá en 2014-2016, me disculparán si no recuerdo la fecha exacta. Después de eso, pues claro, se empiezan a hacer toda esta serie de juicios con cada uno de los actores desmovilizados donde empezaban a contar sus historias y en donde básicamente se reparaba a la víctima diciendo la verdad de lo que hicieron tal cual y cómo fue. Ahora, eso estaba más o menos bien hasta que pues acabó el segundo gobierno de Santos y llegó el gobierno de Iván Duque donde sencillamente no se quisieron comprometer con con la jurisdicción especial para la paz y empezaron a dilatar muchos de los procesos, mucho de lo que se tenía que hacer y quedaron en cierta medida congelados. Luego de eso, aún no habría pensado de que quizás por el presidente Petro pues había como esta necesidad de paz, de, hey, sí, hablemos de paz, pero este último presidente, el que tenemos ahora, nos habló de paz para tener que sencillamente acabar con el trabajo de Santos y pues decir, no, pues yo ahora quiero la paz total. Y nuevamente la JEP quedó en el limbo, donde hasta ahora, ya acabando a su primer presidencia, se han dado solo los primeros resultados de algunos de los juicios de la JEP. Esto lo comento porque es muy importante y algo que estamos viviendo ahora. Claro, vemos como el Estado solamente juega con las víctimas y juega con este intento de encontrar la paz, solamente parece un intento de quedar bien ante el público y ante cumplir con unas propuestas que se establecieron, supongamos, en el periodo electoral, pero no se está llegando realmente a una solución, no hay una justicia para todas estas víctimas. Entonces, me gustaría como dar una conclusión aquí desde el punto de vista del periodista, y es que es más bien una invitación a escuchar. Tenemos que escuchar, no solamente como acto político, sino como acto de llegar a una verdad colectiva generalizada en la que podamos ver y entender todos los puntos de vista, estas historias que están manchadas con sangre en nuestra historia como país. Y también yo sé que es duro y es difícil muchas veces ver tantas historias como tristes y difíciles de escuchar y de entender que esto realmente sucedió, pero yo aquí les planteo algo y es que realmente la verdad duele, pero el silencio mata. De parte de mi comunidad, quisiera también eh,
pues invitar a otras comunidades a que sigan expresándose, sigan con su cultura, sigan cantando, bailando, haciendo todo lo que les permita eh, sanar, los que les permita seguir adelante mediante pues cosas que nos llenen y nos llenen de esperanza sobre todo. Sigan con eso. Acuerdo conmigo, pero yo creo que es importante saber que la memoria no se trata de revivir ese dolor y siento que lo que hay que hacer es darle un lugar para poder vivir en paz todos juntos. Claro, y el principal responsable de este es el Estado, porque hablamos de dos victimarios, la guerrilla y las FARC, pero ¿y dónde queda el Estado? Yo quiero decir de que para que tenga que haber reparación real, lo único que sí o sí se tiene que hacer es decir la verdad. Había un militante del ejército que pues comentaba que durante ese tiempo ellos hacían las ejecuciones extrajudiciales, a lo que ya ahora se llamaría como los falsos positivos, en donde les decían literalmente, no, es que lo tenemos, es que usted tiene que acabar con esa persona. Y la parte fundamental en esto está en que cada una de las personas que estuvieron involucradas digan, sí, yo hice esto, yo acabé con tal persona, a mí me dieron tal orden. Del mismo modo que también pasó con otra historia con la guerrilla del ELN, donde por muy cruel que sea pues esta historia, luego de que pues ocurrió ahí un secuestro con una niña y que pues tristemente la habían abusado, llorando, preguntaba por su padre, que en dónde está, luego de ni siquiera saber que pues había sufrido abuso sexual. Y una de las cosas que se contaron que fue lo más fuerte fue que poco después, o sea, poco después que dijo eso, llegó un guerrillero y le disparó, porque simplemente le fastidiaba que hiciera mucho ruido. Tomando todo esto, llegando al final de nuestra narración, dimos un recorrido por historias abrumadoras, por comunidades recónditas y por verdades nunca antes dichas. Sin más que decir, muchas gracias a este espectacular grupo de expertos. Agradezco todo este espacio. Y sin más que decir, buenas noches, país de mierda.